10 años de matrimonio. Creía tenerlo todo. Un marido brillante, Javier Romero, una familia política influyente que siempre parecía adorarme y una carrera envidiable como directora de marketing en Imperio Sol, el grupo de moda que mi padre había construido con el sudor de su frente. Vivía inmersa en esa vida satisfactoria, hasta una tarde de viernes en que todo se derrumbó con un solo mensaje de texto. Presidía la reunión de estrategia para el último trimestre del año cuando mi móvil, sobre la mesa de caoba, vibró en silencio. Era de Elena, mi mejor amiga desde la universidad. Sofía, ¿dónde estás? Es urgente. Fruncí el ceño. Hice un gesto a mi secretaria para que continuara con la presentación y salí discretamente de la sala. Devolví la llamada a Elena. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba extrañamente apremiante. «Elena, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta prisa?» «Sofía, escucha con calma. Tu marido, Javier, ¿no se suponía que estaba en un viaje de negocios en Las Palmas?» Mi corazón dio un vuelco. «¿De qué hablas?» Me llamó esta mañana para decirme que había llegado bien. «No, Sofía». La voz de Elena estaba al borde del llanto. «Mi prima trabaja en la aerolínea. Acaba de enviarme una foto. Javier está ahora mismo en el aeropuerto de Barajas, facturando para un vuelo a Miami. Y no está solo». Un zumbido agudo llenó mis oídos, pero luché para que mi voz no temblara. ¿Con quién está? Con toda su familia, sus padres, su hermana con su marido y una mujer joven, muy embarazada. Parecen increíblemente felices. Su madre le estaba acariciando la barriga a la chica. Cada palabra de Elena era una daga clavándose en mi pecho. Miami, una mujer embarazada, toda su familia política. Las piezas dispersas del puzzle encajaron en un instante, formando una imagen de una crueldad inimaginable. Colgué. Mis nudillos se volvieron blancos al apretar el teléfono. Regresé a la sala de reuniones, mi rostro manteniendo una máscara de profesionalidad y calma. La reunión de hoy termina aquí. Quiero un informe detallado de todos por correo electrónico antes de las 9 de la mañana. Pueden retirarse. Mi voz era firme, sin rastro de emoción. Mis empleados, aunque sorprendidos por el cambio abrupto, obedecieron en silencio. Tan pronto como la puerta se cerró, cogí las llaves de mi coche y corrí hacia el aparcamiento subterráneo. Tenía que ir. Tenía que verlo con mis propios ojos. Por muy brutal que fuera la verdad, debía enfrentarla. El coche volaba por las congestionadas calles de Madrid, pero mi mundo estaba sumido en un silencio escalofriante. ¿Qué había hecho mal en estos 10 años? Había entregado mi corazón a su familia, tratando a sus padres como si fueran los míos. Tras la muerte de mi padre, ellos habían sido mi ancla emocional. Me había cargado a la espalda Imperio Sol, trabajando codo con Javier para hacer crecer el grupo, para que él se sintiera orgulloso de su esposa. No teníamos hijos. Era mi mayor tristeza, pero Javier siempre me consolaba diciendo que no importaba. Resulta que todo era mentira. No es que no le importara, es que ya había encontrado a otra persona para que le diera un hijo. El aeropuerto era un hervidero de gente y ruido. Me calcé una gorra de béisbol. Me cubrí el rostro con unas gafas de sol y una mascarilla, y me mezclé con la multitud. Los encontré en la zona de embarque de Business Class. Allí estaba la familia Romero, reunida en un círculo de felicidad radiante. Allí estaba Javier, el hombre con el que dormía cada noche, con su mano protectora sobre el hombro de una mujer joven y hermosa cuyo vientre era una montaña. Mi suegra, que siempre me tomaba de la mano y me pedía que cuidara mi salud, le ofrecía ahora a esa mujer un vaso de leche caliente con una ternura infinita. Mi suegro, a quien yo respetaba como a un padre, charlaba animadamente con la familia de su hija. Eran una familia perfecta y feliz, y en esa imagen yo era una completa extraña. Observé en silencio desde la distancia la forma en que Javier miraba a esa mujer, una mirada que yo había recibido una vez, pero que no había vuelto a ver en mucho tiempo. Una mirada llena de amor, adoración y esperanza. Se inclinó para susurrarle algo al oído, y ella sonrió ampliamente, apoyando la cabeza en su hombro con un gesto coqueto. La escena no me hizo gritar ni perder la razón. Simplemente enfrió mi corazón hasta convertirlo en un bloque de hielo. La traición de una sola persona es suficientemente dolorosa, pero esto era una traición de todas las personas a las que amaba y en las que más confiaba. Juntos, habían montado una obra de teatro perfecta, y yo era la única espectadora que no sabía nada. Estaban esperando felizmente una nueva vida, el nieto que mi suegra tanto anhelaba. No se iban de vacaciones. Iban a Estados Unidos para que el niño naciera allí. Un plan meticulosamente preparado y, a todas luces, de larga duración. No me acerqué. No monté una escena.
Simplemente saqué mi móvil en silencio y tomé varias fotos desde lejos, lo suficientemente claras para que se vieran todos los rostros, toda su felicidad. Esa sería la primera prueba. Solo cuando los vi pasar por el control de seguridad, me di la vuelta y me marché. No brotó ni una lágrima, pero algo dentro de mí había muerto por completo. 10 años de amor, confianza y respeto, convertidos en cenizas en ese mismo aeropuerto. Al salir por la puerta principal, inhalé una bocanada del aire frío de la noche. Sabía que la Sofía Vargas de ayer ya no existía. A partir de ahora, sería una Sofía diferente. Una Sofía que recuperaría todo lo que le pertenecía a ella y a su padre, costara lo que costara. Conduje hasta nuestra villa en el exclusivo barrio de Salamanca, el lugar que una vez fue nuestro hogar. La espaciosa casa ahora se sentía vacía y extrañamente fría. El aroma de los lirios que tanto me gustaban todavía flotaba en el aire, pero ya no me traía paz, sino que me asfixiaba como una burla. Desde la gran foto de nuestra boda en el salón hasta las zapatillas de estar por casa de Javier, ordenadamente colocadas en la entrada, cada objeto de la casa era un testimonio de una mentira cruel. No me permití flaquear. Subí directamente al despacho del segundo piso, donde se guardaban las cosas más importantes. Abrí la sólida caja fuerte que mi padre había instalado años atrás. Dentro, además de algunas joyas, estaban todas las escrituras de propiedad, los contratos y, lo más importante, el testamento de mi padre y el certificado de mis acciones en Imperio Sol. Mi padre, en vida, siempre me había enseñado a ser una mujer fuerte e independiente, a saber defenderme en cualquier situación. Quizás, presintiendo algo, lo había preparado todo con sumo cuidado. Me había dejado la mayor parte de las acciones del grupo. Javier solo poseía una cantidad simbólica, suficiente para mantener su puesto en el Consejo de Administración. Mi padre dijo que era su regalo de bodas para mí y un escudo que me protegería toda la vida. Solo ahora comprendía el profundo significado de sus palabras. Saqué todos los documentos importantes y los organicé cuidadosamente en un maletín de cuero. Luego, me senté en el escritorio, encendí el portátil e hice la primera llamada. Llamé al abogado Robles, el letrado en quien mi padre más confiaba en vida y en quien yo también tenía una fe absoluta. Respondió casi de inmediato. Su voz, como siempre, era cálida y serena. Sofía, soy Robles. ¿Qué ocurre a estas horas? Respiré hondo, tratando de mantener la voz lo más calmada posible. Señor Robles, necesito su ayuda. Es un asunto muy importante y urgente. Detectando la extrañeza en mi tono, la voz del abogado se tornó seria. De acuerdo. Dime, te escucho. Quiero que prepare una demanda de divorcio. Y tengo sospechas de que mi marido, Javier Romero, ha estado malversando fondos de Imperio Sol y cometiendo fraude fiscal. Necesito que me ayude a investigar y a reunir pruebas. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. El abogado Robles debía de estar muy sorprendido. Él había sido testigo de nuestros comienzos. Incluso fue el representante legal en nuestra boda. Sofía, ¿qué ha ocurrido exactamente? ¿No será un malentendido entre vosotros? No es ningún malentendido, respondí, mi voz varias capas más fría. Tiene otra mujer, y pronto van a tener un hijo. Toda su familia me ha estado engañando, y se la han llevado a Estados Unidos para que dé a luz. Los he visto yo misma en el aeropuerto esta tarde. Escuché el profundo suspiro del abogado. Entiendo. Que noticia tan inesperada. De acuerdo, primero cálmate. Déjamelo todo a mí. Por encima de todo, no dejes que sepan que lo has descubierto. Actúa con normalidad. Me pondré en contacto con un especialista en Estados Unidos para que recoja pruebas. Respecto a los asuntos financieros, ¿tienes alguna sospecha concreta? Sospecho que ha estado desviando fondos a través de empresas fantasma usando su puesto de vicepresidente o a través de donaciones, especialmente a través de la Fundación Luz Futura, que lleva el nombre de mi padre. Necesito un historial completo de las transacciones de la fundación de los últimos 3 años. De acuerdo. Me encargo de inmediato. Eres la accionista mayoritaria y la hija del fundador. Tienes todo el derecho a solicitar esa información. Cuídate mucho, Sofía, no puedes derrumbarte. Los leales compañeros de tu padre y yo siempre estaremos a tu lado. Cuando la llamada terminó, me sentí un poco más fuerte. No estaba sola en esta lucha. Inmediatamente, comencé mi propio trabajo. Usando mi acceso de administradora principal al sistema de servidores de la empresa, hice una copia de seguridad secreta de todos los datos de correo electrónico, registros de conversaciones de trabajo y archivos relacionados con Javier de los últimos 3 años. También revisé los sistemas de cámaras de seguridad de la empresa y de casa. Escenas de Javier haciendo llamadas a escondidas, salidas por motivos sospechosos. Todo fue cuidadosamente guardado.
La noche avanzaba y la villa se sumió en el silencio. Me senté sola en medio del espacioso salón. La luz que emanaba de la pantalla del portátil iluminaba mi rostro inexpresivo. El dolor todavía ardía en mi pecho, pero ya no podía destruirme. Se había transformado en las llamas de la ira y la determinación. Ellos habían empezado esta farsa, pero sería yo quien escribiera el final. Y juro que ese final será una pesadilla que no olvidarán en toda su vida. Mi drama acababa de comenzar. El lunes por la mañana me reuní con el abogado Robles en su despacho. Al verme, no pudo ocultar la fatiga y la preocupación en su rostro. Me sirvió una taza de manzanilla y dijo con suavidad: Sofía, sé que esto es increíblemente difícil, pero tienes que ser fuerte. He echado un vistazo preliminar a los informes financieros de la fundación que mencionaste. En los últimos 3 años, se han desembolsado enormes sumas de dinero bajo el concepto de apoyo a jóvenes talentos y becas de estudio en el extranjero. Y la beneficiaria de todas ellas es una única persona, una tal Clara Montes. ¿Te suena este nombre? Clara Montes. Mi corazón se encogió al oírlo. Recordé el rostro de la joven en el aeropuerto, hermoso pero con un aire desafiante. Probablemente sea ella, señor Robles. El abogado asintió, su expresión endureciéndose. Eso pensé. Me puse en contacto con la persona que te comenté. Se llama Morales, un detective privado muy competente y discreto, especializado en casos de españoles en el extranjero. Ha aceptado el caso y ya ha empezado a trabajar. Pronto tendremos noticias. No tuve que esperar mucho. Apenas 2 días después, recibí un correo electrónico cifrado de Morales a través del abogado Robles. Contenía un archivo comprimido lleno de fotografías y un informe conciso. Con el ratón temblando en mi mano, abrí las fotos una por una. La primera mostraba una lujosa villa en una tranquila zona residencial de Miami. Un deportivo blanco estaba aparcado frente a la puerta, el modelo que Javier una vez había descrito como el coche de sus sueños. Segunda foto. Javier y Clara empujando un carrito de la compra en un supermercado. Parecían un matrimonio de recién casados decorando su nido de amor. Clara apoyaba la cabeza en el hombro de Javier, y la mano de él reposaba sobre el vientre de ella. Un gesto lleno de ternura. Las siguientes fotos eran aún más crueles. Toda la familia Romero disfrutando de una cena en el jardín trasero de la villa. Mi suegra sirviéndole comida a Clara, mi suegro riendo a carcajadas. Mis cuñados también estaban allí, charlando íntimamente con su nueva cuñada. Eran una familia de verdad, y yo solo era una extraña. También había un video de Javier ayudando a Clara a pasear por un parque. Se cogían de la mano, parando de vez en cuando para besarse. La visión de su felicidad me provocó náuseas. Pero lo que más me horrorizó estaba en la última parte del informe. Morales había investigado el contrato de alquiler de la vivienda, los documentos de compra del vehículo y los papeles de inscripción en una exclusiva clínica ginecológica internacional para el seguimiento prenatal. Todo estaba a nombre de Javier y Clara. Y la información decisiva. Morales había rastreado la primera transferencia de dinero de Javier a Clara. Había comenzado hacía 3 años. 3 años. No había sido un error momentáneo. No era una relación incipiente. Era un engaño planificado y sistemático que se había extendido a lo largo de 1/3 de nuestro matrimonio. Durante los últimos 3 años, mientras yo trabajaba sin descanso en Imperio Sol, mientras pasaba noches en vela deseando tener un hijo, mi marido estaba construyendo otra familia a mis espaldas. Durante los últimos 3 años, mientras yo creía que mis suegros eran mi apoyo incondicional, ellos estaban ocupados encubriendo el pecado de su hijo y esperando con alegría a un nieto que no era mío. Toda su preocupación y sus palabras amables no eran más que una pésima actuación. Cerré el portátil y me recliné en la silla. Mi lujosa oficina de repente se sintió sofocante. No lloré. Las lágrimas, ahora, eran un lujo inútil. El dolor se había transformado en otra emoción, mucho más fría y afilada. Se llamaba determinación. Las pruebas estaban ahí. Eran irrefutables. No solo serían el arma para poner fin a este matrimonio, sino que me recordarían cada día la crueldad de esas personas. Me habían robado 10 años de mi juventud, mi confianza y mi amor. Ahora iba a recuperar todo lo que era mío y todo lo que le debían a mi padre. Unos días después, mientras intentaba ahogar mis penas en el trabajo, mi móvil de sobremesa sonó. Era una videollamada de mi suegra. Al ver su rostro sonriente en la pantalla, una oleada de náuseas subió por mi garganta. Pero rápidamente recuperé la compostura, respiré hondo y, esbozando una sonrisa radiante, contesté. Hola, suegra. Soy Sofía. ¿Estáis todos bien? Claro que sí, hija. Estamos de maravilla, dijo, con su habitual tono cariñoso.
El aire aquí es tan puro y agradable. Te llamaba para saber cómo estabas. Sola en casa. ¿No estarás trabajando demasiado? Te veo un poco pálida. Actuando a la perfección, me llevé una mano a la mejilla. Sí, con el cierre del año hay mucho trabajo. Pero no te preocupes, estoy comiendo bien. Ella suspiró, mirándome con ojos llenos de compasión. Hija, el trabajo es importante, pero la familia lo es más. Lleváis ya 10 años casados, va siendo hora de pensar en tener un bebé. Tu suegro y yo solo esperamos el día de poder abrazar a un nieto. ¿Por qué no haces una cosa? Deja el trabajo un poco de lado y ven a pasar unos días con nosotros. Descansas, cambias de aires. Y la tecnología médica aquí es muy buena. ¿Quién sabe si no tendremos una buena noticia? Al oírla, quise soltar una carcajada. ¿Para quién estaba actuando? Ella sabía perfectamente por qué yo ya no necesitaba esforzarme. El nieto que tanto esperaba ya estaba creciendo en el vientre de otra mujer, en la misma casa donde ella se alojaba. Su insistencia solo era una excusa para justificar la inminente llegada de ese niño. Un teatro perfecto. Me esforcé por mostrar una sonrisa triste. Sí, suegra. Yo también lo deseo con todas mis fuerzas. Quizá el destino aún no ha querido. En cuanto termine con este proyecto, me haré otro chequeo a fondo. En ese momento, mi suegro apareció en pantalla. Con su habitual sonrisa afable, me saludó con la mano. Sofía, soy yo. Con Javier fuera en ese viaje de trabajo tan duro, tienes que cuidarte mucho en casa. No te excedas. Sí, suegro, estoy bien. Vosotros también cuidaos mucho. Otra mentira descarada. ¿Viaje de trabajo? Su familia, desde el más viejo hasta el más joven, eran todos unos actores excepcionales. Juntos encubrían un pecado, juntos pisoteaban mis sentimientos y mi confianza. Creían que yo era una tonta que se dejaba engañar fácilmente con palabras dulces y falsas preocupaciones. Cuando la llamada terminó, la sonrisa desapareció de mi rostro al instante. Me levanté y me acerqué a la ventana, observando el bullicio de los coches abajo. Su hipocresía me repugnaba. Durante 10 años había vivido entre lobos con piel de cordero. Fingían cuidarme y quererme, pero a mis espaldas se preparaban para despedazarme. Ya había visto suficiente de esta obra. Ahora era mi turno de bajar el telón. Pero antes de hacerlo, me aseguraría de que cada uno de los actores de esta farsa pagara un precio muy, muy alto por su papel. Antes de que mi aversión hacia mi familia política pudiera calmarse, otra cuchilla atravesó mi corazón. Esta era más afilada y cruel, forjada con el legado de mi propio padre. Esa mañana, el abogado Robles me llamó a su despacho con una expresión de una gravedad sin precedentes. Dejó una gruesa carpeta sobre su escritorio. Sofía, siéntate. Prepárate para lo que vas a ver. Abrió la carpeta y señaló el desglose detallado de los gastos de la Fundación Luz Futura. Como ya sabíamos, Javier Romero ha estado enviando dinero a esa mujer, Clara Montes, bajo el pretexto de becas. Pero la escala es mucho mayor de lo que imaginábamos. No hablamos de unos cientos de miles de euros, son millones, transferidos en pequeñas cantidades a lo largo de 3 años. Millones de euros. Sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Esta fundación era la niña de los ojos de mi padre. La creó para ayudar a niños sin recursos pero con ganas de estudiar, para llevar la luz del conocimiento a zonas desfavorecidas. Y Javier, el yerno en quien mi padre tanto había confiado, se había atrevido a convertirla en su cajero automático personal para mantener a su amante. Con la sangre y el sudor de mi padre, con el dinero de los donantes, con fondos que debían usarse para comprar libros y construir escuelas, le había comprado a ella una casa de lujo y un coche caro. Maldito sea, apreté los dientes. Por primera vez, no pude reprimir mi ira. No es humano. El abogado Robles puso una mano en mi hombro para consolarme. Cálmate. La ira no resuelve problemas. Necesitamos una mente fría. Y esto es lo más importante. Deslizó otro fajo de papeles hacia mí. Esta mañana, la secretaria de Javier ha enviado esto a tu oficina. Dice que necesita tu firma urgentemente para cerrar la auditoría de fin de año. Échale un vistazo. Cogí los documentos. La portada decía educadamente: confirmación de transacciones para la auditoría contable. El contenido eran cláusulas aparentemente normales que confirmaban las inversiones y transacciones de la empresa durante el último ejercicio fiscal. Nada sospechoso. Un trámite rutinario que se hacía todos los años. ¿Hay algún problema, señor Robles?, pregunté. El abogado pasó a la última página y señaló una letra minúscula en un anexo. Aquí.
Anexo al contrato, cláusula 7. HDCNS. ¿No te resulta familiar? Entrecerré los ojos para ver mejor. Sentí que se me paraba el corazón. Era el número del contrato de cesión y delegación de acciones que mi padre había redactado para mí. La letra pequeña decía: la abajo firmante, para la reestructuración y expansión de la inversión de Imperio Sol, acepta ceder incondicionalmente el 20% de sus acciones de Imperio Sol al consejero Javier Romero. Este era su verdadero objetivo. No solo quería el dinero, quería tragarse Imperio Sol entero, todo el legado de mi padre. Estaba usando mi confianza y mis hábitos de trabajo para tenderme una trampa sutil, una trampa diseñada para que firmara un documento que me haría perderlo todo. Si no hubiera estado alerta, si lo hubiera hojeado y firmado como de costumbre, todo habría terminado. Un sudor frío recorrió mi espalda. «¿Qué plan tan diabólico?», dijo el abogado Robles con desprecio. «Te has subestimado, te ha visto como a una niña fácil de engañar. Ya lo tendría todo calculado. Con este 20%, sumado a sus acciones existentes y al apoyo de otros accionistas que haya comprado, tendría la fuerza suficiente para expulsarte del Consejo de Administración». Miré fijamente el papel. El odio dentro de mí alcanzó su punto álgido. Pero entonces, una idea cruzó mi mente. ¿Quería tenderme una trampa? Perfecto. Convertiría esa misma trampa en su tumba. Levanté la vista y miré directamente a los ojos del abogado Robles. Mi voz era extrañamente calmada. «Señor Robles, vamos a usar esto. Voy a firmar su contrato». «¿Qué dices, Sofía? ¿Te has vuelto loca?», exclamó él sorprendido. «Si firmas eso, lo perderás todo». «No, señor Robles», esbocé una sonrisa gélida. «Firmaré, pero no ahora. Le diré que necesito revisarlo con más calma. Ganaré tiempo. Mientras tanto, prepararemos otro contrato, con la misma forma, pero con un contenido diametralmente opuesto. Si él quiere jugar con las palabras, yo jugaré con él. Si él intenta engañarme, yo le engañaré a él. Cuando llegue el momento, no seré yo quien firme una sentencia de muerte. Será él». Al leer la determinación en mis ojos, la sorpresa del abogado Robles se transformó en comprensión y luego asintió con firmeza. «De acuerdo, haremos lo que dices. Ya es hora de que este zorro caiga en la trampa». Durante los días siguientes, me sumergí en el trabajo como una posesa. De día, seguía siendo la directora de marketing competente y decidida, dirigiendo sin problemas todas las campañas de fin de año. De noche, junto al abogado Robles y su equipo, analizábamos línea por línea los informes financieros, rastreando el rastro del dinero negro que Javier había desviado. Al estrés del trabajo se sumaron la tensión de la traición y la planificación de la venganza, aplastándome los hombros. Perdí peso drásticamente y los espasmos estomacales se hicieron cada vez más frecuentes. Al principio era un dolor sordo, pero gradualmente se convirtió en un dolor agudo, como si me apuñalaran. Pensé que era por el estrés y las comidas irregulares, así que tomé unos cuantos antiácidos y volví al trabajo. Pero un miércoles por la mañana, mientras presentaba los planes de año nuevo ante todo el equipo directivo, justo cuando hablaba de la estrategia de expansión en mercados extranjeros en la que tanto había trabajado, un dolor agudo, como un cuchillo atravesándome el estómago, me golpeó. Mi visión se oscureció. Apenas pude agarrarme al borde de la mesa para no caer, pero las piernas me fallaron. Antes de perder el conocimiento, solo escuché vagamente el grito de pánico de mi secretaria y el sonido de una silla volcándose. Cuando desperté, el olor a desinfectante, típico de los hospitales, me invadió. Estaba en una cama blanca, con una vía intravenosa en el brazo. Mi mejor amiga, Elena, estaba sentada a mi lado, con los ojos enrojecidos. Al ver que abría los ojos, me cogió la mano rápidamente. «Sofía, ¿estás bien?» Casi me muero del susto. «Estoy bien», susurré, con la garganta seca, solo un poco cansada. En ese momento, un médico de aspecto afable y edad avanzada entró en la habitación. Me miró con compasión y luego se dirigió a Elena. «¿Podría hablar a solas con la paciente, por favor?» Elena asintió y salió a regañadientes. Cuando nos quedamos solos, el médico se sentó en una silla y me miró. «Señorita Vargas, soy el doctor Mateo Castillo, jefe del departamento de digestivo. Hemos realizado unas pruebas y una endoscopia. El resultado es que hemos encontrado un tumor en su estómago». Sentí como si el corazón se me detuviera. «¿Un tumor? ¿Es grave, doctor?», logré preguntar con voz temblorosa. El doctor Castillo suspiró. «Hemos enviado una muestra a biopsia, pero basándome en las imágenes de la endoscopia y en mi experiencia, es muy probable que se trate de un cáncer de estómago en fase inicial. Es muy similar al caso de su difunto padre, el señor Vargas. Él también fue paciente mío. Cáncer de estómago.
La misma enfermedad que se había llevado a mi padre hacía 5 años. La historia se repetía con una crueldad infinita. El shock fue tan grande y repentino que las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo brotaron sin control. Era fuerte, sí, pero ante la fragilidad de la vida, no era más que una mujer vulnerable. El viejo doctor esperó en silencio hasta que dejé de llorar. Cuando me calmé un poco, continuó con suavidad. Sofía, sé que es un gran shock, pero la medicina de hoy ha avanzado mucho más que hace 5 años. Como lo hemos detectado a tiempo, la tasa de curación es muy alta. Realizaremos una cirugía para extirpar el tumor lo antes posible y luego seguiremos con quimioterapia para eliminar cualquier célula cancerosa restante. Tiene que tener fe. Tiene que ser positiva. Me sequé las lágrimas y miré por la ventana. El cielo seguía siendo azul, el sol cálido, y la vida continuaba. No podía morir. Al menos, no ahora. Todavía tenía demasiado por hacer. Con los que me habían hecho daño a mí y a mi padre todavía acampando a sus anchas, no podía morir así. Este golpe no me iba a hundir. Al contrario, me haría más fuerte. Me daba una razón y una fecha límite para terminarlo todo. Volví a mirar al doctor Castillo, mi mirada se había vuelto firme. Gracias, doctor, me operaré. Pero, ¿podría darme 2 semanas? Tengo un asunto muy importante que debo resolver. Solo 2 semanas. El doctor Castillo dudó un momento, pero al ver la determinación inquebrantable en mis ojos, finalmente asintió. De acuerdo. 2 semanas. Pero después, tendrá que ingresar inmediatamente. Ni un día de retraso. Recuerde que su vida es la máxima prioridad. Sí, se lo prometo. Cuando el médico se fue, cerré los ojos. Un nuevo plan, más audaz y urgente, comenzó a tomar forma en mi mente. 2 semanas. Era todo el tiempo que tenía para terminarlo todo. Mi plan de venganza ya no era solo una lucha por recuperar mi patrimonio. Se había convertido en una carrera contra el tiempo, una apuesta a vida o muerte que no podía permitirme perder. Tumbada en la cama del hospital, escuchaba distraídamente a Elena, que me pelaba una manzana mientras me regañaba sin parar por haber descuidado mi salud. Yo solo escuchaba en silencio, repasando en mi mente cada paso de la partida a vida o muerte que se desarrollaría en las próximas 2 semanas. En ese momento, la tablet sobre la mesita de noche se iluminó. Una videollamada de Javier. Mi corazón se encogió. Le hice una seña a Elena para que guardara silencio, respiré hondo, me arreglé el pelo y, con una sonrisa que pretendía ser natural pero vulnerable, acepté la llamada. El rostro de Javier apareció, con una expresión de genuina preocupación. Pero ahora yo sabía cuánta astucia y hipocresía se escondían detrás de esa máscara. Cariño, ¿estás bien? ¿No sabes el susto que me he llevado al saber que te habías desmayado en la oficina? ¿Qué ha dicho el médico? ¿Es grave? Lanzó una batería de preguntas con tono alarmado. Tosí ligeramente, llevándome una mano al pecho para interpretar el papel de paciente débil. No te preocupes, Javier. Ha sido solo un bajón de tensión por exceso de trabajo. Unos días de descanso y estaré como nueva. No te preocupes. No podía, bajo ningún concepto, revelarle lo del tumor. No necesitaba su compasión y, más importante aún, arruinaría mis planes. Él tenía que seguir creyendo que yo era la misma tonta, sana y fácil de manipular de siempre. Javier soltó un suspiro de alivio fingido. Menos mal. Me has dado un susto de muerte. Tienes que cuidarte. Por muy importante que sea el trabajo, no lo es más que tu salud. Siento tanto estar tan lejos y no poder cuidarte. Sus palabras dulces me revolvieron el estómago. ¿Sentirlo? Si de verdad lo sintiera, no estaría al otro lado del mundo cuidando de otra mujer y de su futuro hijo. Tras unas cuantas frases vacías de preocupación, finalmente fue al grano. Oye, cariño, sé que estás cansada, pero hay un asunto urgente. ¿Has visto los documentos que te envió mi secretaria? El socio de aquí está presionando mucho. Si no nos decidimos rápido, perderemos esta gran oportunidad de inversión. Es muy importante para el futuro de la empresa y para nuestro futuro. El zorro por fin enseñaba la patita. Fruncí el ceño a propósito, fingiendo cansancio. Creo que los he visto, pero desde ayer estoy tan agotada y mareada. No he podido leer nada. Tendré que mirarlos cuando me den el alta. Ahora mismo, solo de ver las letras me da vueltas la cabeza. Un destello de impaciencia cruzó el rostro de Javier, pero lo ocultó rápidamente. Volvió a hablar con tono persuasivo. Sé que estás cansada, pero haz un esfuerzo por mí, ¿sí? Solo tienes que firmar en la última página. He revisado todas las demás cláusulas y no hay ningún problema. Hazlo por nuestro futuro, por favor. ¿Por nuestro futuro?
Qué feliz me habría hecho oír esas palabras antes. Ahora solo me daban asco. En el futuro del que él hablaba claramente, no había sitio para mí. Bueno, lo miraré. Respondí, con un ligero tono de reproche. Con lo mal que estoy, y tú preocupándome con cosas de la empresa. Parece que no te importo nada. Claro que no, cariño. Eres lo que más me importa, se apresuró a decir. ¿Quieres que llame a mi madre para que vaya a cuidarte unos días? Se atrevió incluso a mencionar a su madre. ¡Qué actuación conjunta tan perfecta! Negué con la cabeza. No, no hace falta. Elena está aquí. Tu madre tendría un viaje muy largo. Pobre. Déjala que descanse. Tras unas cuantas indicaciones sin sentido, la llamada terminó. Tan pronto como la pantalla se oscureció, mi sonrisa desapareció. Me sentí completamente agotada. No por la enfermedad, sino por el esfuerzo de mantener esa farsa insoportable. Javier estaba impaciente. Era una buena señal. El pez estaba empezando a morder el anzuelo. Le haría esperar un poco más, que se pusiera más nervioso. Cuanto más ansioso estuviera, más fácil sería que cometiera un error. Mientras me recuperaba en casa tras el alta, Elena prácticamente se mudó conmigo para cuidarme. Más que mi salud física, le preocupaba 10 veces más mi estado mental. Me veía pálida y agotada, pero con una mirada siempre calculadora, y sufría por mí. Una tarde, Elena se sentó a mi lado y me dijo seriamente: Sofía, sé que tienes un plan. Y te apoyo. ¿Pero cómo vas a soportarlo todo tú sola? Necesitas más ayuda. Tengo al abogado Robles, respondí. El señor Robles solo puede ayudarte con la parte legal. ¿Y lo demás? ¿No has pensado que cuando todo salga a la luz, la familia Romero usará a los medios para difamarte, para convertirte de víctima en verdugo? Tienen dinero y contactos. Pueden hacerlo perfectamente. Las palabras de Elena fueron como un jarro de agua fría. Era cierto. No había pensado en eso. Centrada en reunir pruebas y proteger mi patrimonio, había olvidado que en esta guerra había otro frente: la opinión pública. Como guardé silencio, Elena continuó. Tengo un primo segundo que es periodista de investigación. Se llama David Pascual. Es muy bueno, íntegro y odia especialmente a la gente hipócrita. Creo que él podría ayudarte. ¿Quieres que te lo presente? No dudé ni un instante. Asentí de inmediato. Era la pieza que me faltaba. Nos reunimos en un pequeño café, escondido en un callejón tranquilo. David Pascual parecía más joven de lo que esperaba. Era alto y delgado, llevaba unas gafas de pasta negra, y su mirada era increíblemente perspicaz. Le conté mi historia de forma concisa, sin exageraciones ni sentimentalismos, solo los hechos. Él permaneció en silencio durante un buen rato. Señorita Vargas, dijo finalmente, si su historia es cierta, esto no es un simple escándalo familiar. Es un caso de delincuencia económica a gran escala, malversación de fondos de una fundación benéfica, creación de empresas fantasma para la evasión de capitales. Solo con esos cargos, su marido debería pasar una larga temporada en la cárcel. Lo sé. Y tengo pruebas suficientes para demostrarlo, dije con firmeza, entregándole un pendrive. Aquí dentro hay una parte de lo que tengo. Necesito que investigue más a fondo las empresas fantasma que ha creado Javier y sus rutas de movimiento de capital en el extranjero. Y lo más importante, esté preparado. Cuando llegue el día D, quiero que todo explote simultáneamente en todos los medios de comunicación. No quiero dejarle a él ni a su familia ninguna vía para negar sus crímenes. David Pascual cogió el pendrive. Sus ojos brillaban con el interés de un periodista ante un gran caso. No se preocupe, me encantan estas historias. La justicia debe prevalecer. Empezaré a trabajar de inmediato. Seguiremos en contacto a través de Elena. Con la ayuda de David, me sentí como un tigre al que le hubieran salido alas. Pero sabía que para destruir por completo a la familia Romero, tenía que atacar lo que más les enorgullecía: su reputación de familia respetable, y encontré un punto débil mortal. A través de los viejos contactos de mi padre, el abogado Robles descubrió un secreto impactante sobre mi suegro. Antes de casarse con mi suegra, había mantenido una relación muy profunda con una mujer llamada Aurora Vélez. La abandonó, estando ella embarazada, para casarse con mi suegra, que provenía de una familia de mejor posición. El niño finalmente se perdió. Durante décadas, la señora Vélez había vivido sola y en silencio en un modesto apartamento. Decidí ir a verla. Era una tarde lluviosa. Encontré el viejo edificio donde vivía Aurora Vélez. La mujer que me abrió la puerta tenía el pelo canoso y el rostro surcado por las arrugas del tiempo, pero sus ojos seguían siendo claros y hermosos. Me miró con recelo. No me anduve con rodeos. Buenos días, señora. Me llamo Sofía Vargas. Soy la nuera de Arturo Romero. Al oír ese nombre,
El rostro de la señora Vélez cambió. Intentó cerrar la puerta, pero la detuve rápidamente con la mano. Un momento, por favor. No vengo con malas intenciones. Yo también soy una víctima de esa familia. Solo quiero recuperar la justicia para mí, y quizás para usted. Quizás la sinceridad en mis ojos la conmovió. Me dejó entrar. La casa era pequeña, pero estaba impecablemente ordenada. Mientras le contaba mi historia, la señora Vélez permaneció en silencio, secándose de vez en cuando las lágrimas que corrían silenciosamente por sus mejillas. Cuando terminé, abrió una vieja caja de madera y sacó un fajo de cartas amarillentas y unas cuantas fotos en blanco y negro. Esto es todo lo que ese hombre me dejó, dijo. Juramentos de amor eterno, promesas de un futuro feliz. Al final, solo quedaron el abandono y el dolor. Me las entregó. Llévatelas. Si esto ayuda a desenmascarar su verdadera cara, mis décadas de sacrificio no habrán sido en vano. Acepté sus recuerdos. Mi corazón se sentía pesado. Le di las gracias con una inclinación de cabeza y salí. Fuera, la lluvia había cesado. Con las cartas de amor de mi suegro en la mano, supe que había conseguido otra arma afilada. No solo iba a enterrar socialmente a Javier, iba a arrancarle a toda su familia la máscara de hipocresía que habían llevado durante décadas. Al día siguiente, recibí una llamada del doctor Castillo. Los resultados de la biopsia estaban listos. Conduje sola hasta el hospital. Mi mente estaba extrañamente en calma. Estaba preparada para lo peor. Y cuando el doctor Castillo, con expresión compasiva, me confirmó en voz baja el diagnóstico inicial adenocarcinoma gástrico, etapa inicial, simplemente asentí. No hubo lágrimas ni pánico. Solo una realidad fría y clara. El reloj había comenzado su cuenta atrás de 14 días. Esa noche se lo conté a Elena. No podía seguir ocultándoselo. Sentadas en el silencioso salón de la villa, le mostré el informe médico. Ella lo miró fijamente y luego me miró a mí, sus ojos llenos de confusión e incredulidad. No. No puede ser, tartamudeó, con la voz temblorosa. Sofía, esto tiene que ser un error, ¿verdad? Seguro que se han equivocado en el hospital. Estrujó el papel y se echó a llorar. Tienes que operarte ya. Nada más importa. Tu salud es lo primero. Al diablo con ese cabrón, al diablo con la empresa. Primero tienes que vivir. Le cogí las manos temblorosas y las apreté con fuerza. Elena, escúchame, me voy a operar. Se lo he prometido al doctor. Pero no ahora. ¿Por qué? Gritó exasperada. ¿Por qué no ahora? ¿Te das cuenta de que te estás jugando la vida? Precisamente por eso la miré directamente a los ojos, mi voz firme y clara. Precisamente por eso no puedo entrar en un quirófano así como así. Elena, Imperio Sol no es solo un patrimonio. Es el trabajo de toda la vida de mi padre. No puedo permitir que caiga en manos de un sinvergüenza que me ha engañado y ha malversado los fondos de la fundación de mi padre para mantener a su amante. Si algo me pasara en la operación, Javier, como mi heredero legal, recibiría parte de mis bienes. Lo usaría para seguir controlando la empresa. Si eso ocurriera, no podría morir en paz. Prefiero morir a que el legado de mi padre sea manchado por un tipo así. Ante la determinación de mis palabras, Elena se quedó sin habla. Me miró y, quizás por primera vez, vio las llamas que ardían en mis ojos. No eran las llamas de un odio ciego, sino las de la responsabilidad y la protección. Solo tengo 2 semanas, continué, bajando la voz. En estas 2 semanas, tengo que terminarlo todo. Tengo que hacer que Javier vuelva, engañarlo para que firme los papeles que le despojen de todos sus derechos. Solo después de proteger mis acciones, entraré tranquila al quirófano. Pase lo que pase, habré cumplido con mi deber como hija. ¿Entiendes? Elena, sin decir palabra, me abrazó y rompió a sollozar. Le di unas palmaditas en la espalda. Sabía que me quería y se preocupaba por mí, pero en esta partida, la única que podía jugar era yo. Era una apuesta a vida o muerte, con mi vida y el legado de mi padre en juego. Y no tenía más opción que ganar. Esa noche, después de que Elena se durmiera, me senté sola en el despacho de mi padre. Abrí un cajón y saqué una vieja foto suya. En ella, mi padre sonreía radiante, con una mirada afable y cálida. Acaricié su rostro en la foto. Papá, susurré, confía en mí. No te decepcionaré. Protegeré Imperio Sol. Protegeré todo lo que dejaste, cueste lo que cueste. El primer y más crucial paso en esta apuesta a vida o muerte era proteger el corazón de Imperio Sol, las acciones que mi padre me había legado. Si Javier se hacía con ellas, todo lo demás perdería su sentido. No podía enfrentarme a él directamente en este asunto. Tenía la ventaja de ser mi marido legal. Necesitaba un movimiento por sorpresa,
uno que no esperara en absoluto. A la mañana siguiente, organicé una reunión secreta con el abogado Robles. El lugar no fue ni la empresa ni su despacho, sino una villa en un resort a las afueras, una antigua propiedad de mi padre. Solo invité a 3 personas: el señor Jiménez, director de fábrica y uno de los fundadores que había seguido a mi padre desde el principio; la señora Alonso, directora financiera, famosa por su integridad y prudencia; y el señor Torres, director de logística, un hombre leal y recto. No solo eran accionistas importantes, sino también personas a las que respetaba, que me habían visto crecer. Cuando los 3 entraron, todos tenían una expresión de preocupación. Habían oído que me había desmayado, y pensaban que los había convocado por un problema de salud. Les hice sentarse, les serví té yo misma, y fui directa al grano. Señores, les he reunido hoy por un asunto del que depende la supervivencia de Imperio Sol. Puse sobre la mesa las pruebas irrefutables, las fotos de Javier y su amante en Miami, los extractos bancarios de los millones de euros desviados de la fundación, y por último, la confirmación de auditoría falsificada con el anexo para ceder el 20% de mis acciones. Al ver aquello, los rostros de los 3 cambiaron. La preocupación se convirtió en estupefacción y luego en ira. El señor Jiménez, el más temperamental, golpeó la mesa con fuerza. Menudo desgraciado. Después de que el presidente confiara tanto en él, hasta le entregó a su única hija. ¿Cómo se atreve a cometer una atrocidad así? Ese hombre no merece estar ni un día más en Imperio Sol. La señora Alonso, más calmada, tenía un brillo gélido en sus ojos afilados. Es un método increíblemente astuto y malvado. Debió de planearlo desde hace mucho tiempo. Si no lo hubieras descubierto a tiempo, Sofía, Imperio Sol ya podría haber cambiado de manos. Esperé a que su ira se calmara un poco y les expliqué mi plan. Sé que Javier Romero no va a renunciar a esta conspiración. Pronto tendré que ausentarme durante un tiempo por un tratamiento médico. Durante ese tiempo, no puedo permitir que el patrimonio de mi padre corra peligro. Por eso, aunque sea una petición muy arriesgada, no tengo otra opción. Quiero pedirles un favor. Hice una pausa y miré a cada uno directamente a los ojos. Quiero que, temporalmente, custodien el 30% de mis acciones de Imperio Sol, bajo la supervisión del abogado Robles, en forma de un contrato de fideicomiso con plena validez legal. De esta manera, mis acciones dejarán de ser el objetivo de Javier y, lo que es más importante, el poder central del grupo permanecerá en manos de las personas más leales a mi padre. Los 3 guardaron silencio. Comprendían la gravedad del asunto. Recibir una cantidad tan enorme de acciones no solo era un honor, sino también una pesada responsabilidad que conllevaba riesgos. En ese momento, el abogado Robles intervino y explicó detalladamente las cláusulas legales del contrato de fideicomiso, garantizando que todo sería transparente y seguro para ambas partes. Tras un largo rato de reflexión, el señor Torres, el más callado de los 3, habló primero. Recuerdo que el presidente Vargas nos dijo una vez que Imperio Sol era su vida y que Sofía era su corazón. Ahora, tanto su vida como su corazón están amenazados. Nosotros le debemos mucho. No tenemos ninguna razón para quedarnos de brazos cruzados. El señor Jiménez y la señora Alonso asintieron al unísono. De acuerdo. Lo aceptamos. Tú, Sofía, no te preocupes por nada y céntrate en tu tratamiento. Nosotros nos encargaremos de esto. Nos aseguraremos de que ese tal Javier Romero no toque ni una brizna de hierba de Imperio Sol. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero las contuve. Me levanté e hice una profunda reverencia ante los 3. Gracias. Nunca olvidaré esta muestra de lealtad. El contrato de fideicomiso se firmó allí mismo. Con el documento firmado en mis manos, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. La primera y más sólida muralla para proteger el legado de mi padre estaba levantada. Ahora podía pasar a la siguiente fase con tranquilidad. Tender la trampa y esperar a que el pez gordo nadara directamente hacia la red. Con la muralla para proteger Imperio Sol firmemente erigida, empecé a tejer la red. No tenía mucho tiempo. Tenía que actuar con rapidez y decisión. El teatro de mi falsa quiebra había comenzado oficialmente. Lo primero que hice fue adoptar deliberadamente un aspecto demacrado. No necesité actuar. La enfermedad en mi cuerpo, las noches de insomnio y el estrés extremo ya habían grabado en mi rostro el agotamiento y la debilidad. Dejé de maquillarme y elegí trajes holgados y de colores oscuros para ocultar mi cuerpo cada vez más delgado. Cada vez que iba a la empresa, caminaba con paso pesado, con ojeras profundas y la mirada perdida. La imagen de la directora ejecutiva siempre vibrante había desaparecido por completo, reemplazada por la de una mujer aplastada por una pesada carga. A continuación empecé a esparcir rumores.
no de forma descarada. Bastaban unas pocas palabras, lanzadas al descuido, a la persona adecuada en el momento oportuno. En una comida con unos socios de toda la vida, conocidos por su locuacidad, se me escapó un lamento sobre un importante contrato de exportación a Europa que había salido mal, afectando gravemente el flujo de caja de la empresa. Dije, con expresión triste, que estaba buscando financiación por todas partes, pero que la situación no era buena. Solo con eso, el rumor de que Imperio Sol estaba en crisis financiera se extendió como la pólvora por el mundo empresarial. Para añadir verosimilitud, bajo la supervisión de la señora Alonso, ordené al departamento financiero que retrasara algunos pagos no esenciales a proveedores menores. Por supuesto, la señora Alonso se reunió con ellos en secreto para explicarles la situación y garantizar sus derechos. Pero para los de fuera, era una señal inequívoca de que Imperio Sol se estaba quedando sin fondos. Pero el golpe de gracia fue poner la villa en venta. Llamé a la mayor inmobiliaria de la ciudad y les pedí que pusieran a la venta la villa de nuestro matrimonio a un precio casi un 30% por debajo del mercado, como una venta urgente. Hice hincapié en que necesitaba venderla en 2 semanas para solucionar los problemas de la empresa. La noticia de que una villa de lujo, en una zona privilegiada, salía a la venta a un precio de ganga, sacudió inmediatamente los círculos de la alta sociedad y los portales de noticias inmobiliarias. Todo el mundo creyó la historia de que la hija del difunto presidente Vargas estaba vendiendo hasta su último patrimonio para salvar el legado de su padre. Todo iba según lo previsto. Los empleados de la empresa empezaron a cuchichear, y el ambiente de trabajo se enrareció. Algunos ya estaban buscando nuevos empleos. Las empresas de la competencia se regodeaban. Y yo, en el centro de la tormenta, mantenía una expresión de sufrimiento en público, pero por dentro estaba extrañamente tranquila. El cebo estaba esparcido por todas partes, y la red estaba lista. Solo tenía que esperar a que el pez más codicioso y estúpido saltara por sí mismo. Cada día que pasaba, el dolor en mi estómago me recordaba que mi tiempo se agotaba. No tenía miedo, solo impaciencia. Tenía que volver. Tenía que volver. No tuve que esperar mucho. 3 días después de que se difundiera la noticia de la venta de la villa, recibí una llamada de mi suegra en mitad de la noche. Dejé que sonara un buen rato a propósito antes de contestar con voz somnolienta y cansada. Diga, ¿quién es? Sofía. Soy yo. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Por qué corre el rumor de que has puesto la casa en venta? Y encima a un precio de risa. ¿Has perdido el juicio? Al otro lado de la línea, su voz era aguda y llena de pánico. Guardé silencio un momento y luego empecé a sollozar. Lo siento, suegra. Lo siento. ¿Y con un lo siento se arregla todo? Explícame qué ha pasado. ¿De verdad está tan mal la empresa? Comencé el drama que había preparado. Le conté, entre sollozos entrecortados, la cancelación del contrato europeo, la demanda de indemnización del socio, las presiones del banco para devolver los préstamos. Pinté una imagen desoladora de un poderoso grupo al borde del colapso. Es todo culpa mía, sollocé. Desde que papá murió y con Javier tan lejos, no he podido con todo. He arruinado el trabajo de toda la vida de mi padre. Suegra, si no vendo la casa, no podré pagar los salarios de los empleados ni las indemnizaciones. Creo que tendré que declararme en quiebra, suegra. Oí su respiración agitada al otro lado de la línea. Sabía que mis palabras habían dado justo en el clavo de su mayor temor. La posibilidad de perder el dinero, la villa, la gallina de los huevos de oro que era Imperio Sol, el cajero automático infinito de su familia. «¡Quiebra! ¿Qué dices?» «No», gritó. «Espera. Se lo diré a Javier. Tiene que volver ya. Tiene que volver para salvar la empresa», colgó abruptamente. Dejé el teléfono y me sequé las lágrimas falsas. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Todo había sido más fácil de lo que pensaba. Su codicia y su ignorancia eran mis mejores aliados. Como esperaba, aproximadamente 1 hora después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Javier. Su voz también era una mezcla de preocupación y un ligero reproche. «Sofía, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo has dejado que la empresa llegue a este punto? ¿Cuántas veces te he dicho que si tenías problemas me lo dijeras?» Continué interpretando el papel de esposa débil e incompetente. «Lo siento. No quería preocuparte. Pensé que podría solucionarlo sola. Lo siento». «Vale, deja de llorar», me interrumpió. Su voz denotaba impaciencia, pero aún fingía consolarme. «No hagas ninguna estupidez. No vendas la casa y no firmes ningún papel. ¿Entendido? Vuelvo de inmediato. Ya he comprado el billete. Llego pasado mañana por la mañana. Yo lo arreglaré todo cuando llegue».
Tú solo espérame tranquilamente. ¿De verdad, Javier? Pregunté, con una voz llena de esperanza y gratitud. ¿De verdad vuelves? De verdad. Voy a ayudarte. No te preocupes por nada. Colgó. Me quedé sentada en silencio en la oscuridad. El pez había picado el anzuelo. No solo lo había picado. Se dirigía frenéticamente hacia el sedal, sin saberlo. Este vuelo de regreso sería su billete de ida hacia el fin de su opulencia. Bienvenido a casa, mi querido esposo. Te he preparado una magnífica sentencia de muerte. 2 días después, en una fría mañana de finales de otoño, Javier regresó. Fui a recibirlo al aeropuerto. Me puse a propósito un vestido gris y holgado, sin una gota de maquillaje, mostrando sin reparos mi fatiga y mis ojeras. Cuando Javier salió por la puerta de llegadas, parecía cansado por el largo vuelo, pero no podía ocultar su arrogancia de salvador. Me recorrió de la cabeza a los pies con una mirada mezcla de compasión y desagrado. ¿Qué pintas son estas? Ni siquiera eres capaz de cuidar de ti misma. En lugar de un saludo, me lanzó un reproche mientras se acercaba arrastrando la maleta. Interpreté a la perfección mi papel de esposa culpable, bajando la cabeza. Lo siento, es que no sé qué hacer. En el coche de vuelta, Javier no paró de preguntarme por la situación de la empresa. Le describí la crisis en detalle, las pérdidas ficticias que había inventado con lógica, las dificultades que describí de forma patética. Cuanto más escuchaba, más engreído se volvía. Empezó a sermonearme, analizando mis errores, sin olvidar ensalzarse a sí mismo. ¿Lo ves? Una semana sin mí y mira el desastre. Déjamelo todo a mí. Tú solo haz lo que yo te diga. Nada más llegar a casa, lanzó su chaqueta sobre el sofá y fue directo al grano. Venga, cuéntame la situación concreta. ¿Cuánta deuda hay? ¿Hay alguna forma de conseguir capital? Era el momento de lanzar el cebo definitivo. Saqué la gruesa carpeta que el abogado Robles me había preparado y la puse sobre la mesa. Mira esto, dije con voz desganada. He hecho lo que he podido. Un fondo de inversión está dispuesto a prestarnos una gran suma para superar este bache, pero las condiciones son muy estrictas. Piden garantías y que tú, como vicepresidente, te hagas responsable personalmente. Javier agarró la carpeta y empezó a hojearla. Los documentos, de varias decenas de páginas, estaban redactados de forma muy profesional, con cláusulas complejas y terminología financiera difícil que el abogado Robles había incluido a propósito para confundirlo. Reestructuración de deuda, contrato de aval, acuerdo de garantía patrimonial. Javier murmuraba los grandes titulares mientras leía. Solo echó un vistazo a la primera parte, con las cláusulas de préstamo de apariencia plausible, sin prestar la más mínima atención a los anexos del final. ¿Qué es lo que piden?, preguntó, sin apartar la vista de los papeles. Piden como garantía todos nuestros bienes gananciales. La villa, los coches, las cuentas de ahorro. Todo, dije, con expresión de dolor. Y para demostrar la seriedad y capacidad de gestión de la dirección, exigen que firmes una declaración jurada asumiendo la responsabilidad total de esta deuda. En el peor de los casos, renuncias voluntariamente a la gestión de esos activos y les das prioridad para cobrar la deuda. Dicen que es un procedimiento esencial para garantizar su inversión. Javier frunció el ceño, pensativo. La codicia y el exceso de confianza habían nublado su juicio. En sus ojos, solo veía el enorme préstamo que tenía delante y la oportunidad de salvar Imperio Sol, y con ello hacerse con todo el poder. Pensó que con ese dinero podría reflotar fácilmente la empresa, y entonces esas garantías patrimoniales no serían nada. Además, estaba convencido de que yo, su esposa débil e incompetente a sus ojos, no me atrevería a hacer nada. De acuerdo, dijo con firmeza después de unos minutos. Si con eso conseguimos el dinero para salvar la empresa, adelante. Estos bienes los recuperaremos con creces más tarde. Pásame un bolígrafo. Con mano temblorosa, le entregué la pluma estilográfica que mi padre me había regalado. Le observé firmar sin dudar su nombre en cada página de los contratos, acuerdos y declaraciones juradas. Su firma, en esos documentos legales que eran, en realidad, su sentencia de muerte, era clara y enérgica, como prueba de su estupidez y su codicia sin límites. Cuando dejó el bolígrafo, contuve la respiración. Estaba hecho. La trampa se había cerrado. Bien, dijo, reclinándose satisfecho en la silla. Ahora que estoy yo aquí, tú descansa. Asentí y recogí la carpeta en silencio. Al tocar el papel, todavía cálido por su firma, un escalofrío recorrió mi espalda. Él creía haber firmado un pasaporte hacia la cima del poder, cuando en realidad acababa de firmar la sentencia que enterraría su vida. Una semana después del regreso de Javier,
Ingresé en el hospital. La operación estaba programada para el siguiente lunes por la mañana. En los últimos 10 días de mi apuesta a vida o muerte, aproveché el tiempo junto al abogado Robles, David Pascual y los leales compañeros de mi padre para ultimar todos los preparativos. Todo estaba listo, solo esperaba el día D. Esa mañana, el cielo de Madrid estaba nublado y caía una lluvia fina. Elena me llevó temprano al hospital. Al ponerme el pijama de paciente en la habitación, me sentí extrañamente ligera, como si la pesada carga que me había estado aplastando estuviera a punto de ser liberada. Cogí la mano de Elena y le di mis últimas instrucciones. Elena, sí. Si algo me pasara, por favor, cuida de la Fundación Luz Futura. No dejes que vuelva a ser utilizada para fines malvados. No digas tonterías, me regañó Elena, con los ojos enrojecidos. Vas a estar bien. La operación será un éxito. Te esperaré fuera. Lo sé. Yo también lo creo, sonreí. Pero antes de entrar a quirófano, necesito que envíes un mensaje. Le di el número del abogado Robles. El mensaje era: empiecen. Mientras me llevaban en la camilla hacia el quirófano, vi a Javier al final del pasillo. Supongo que había venido a interpretar su papel de marido devoto hasta el final. Se acercó, me cogió la mano y puso cara de preocupación. Ánimo, cariño, yo me encargo de todo fuera. Tú no te preocupes por nada y recupérate. Le miré directamente a los ojos, con una profundidad que él nunca podría entender. Sí. Te lo dejo todo a ti. La pesada puerta del quirófano se cerró, aislándome del mundo exterior. La deslumbrante luz de la lámpara quirúrgica me cegó y el olor a anestesia empezó a invadir el aire. Mientras mi conciencia se hundía en una neblina, supe que en el mundo exterior una tormenta terrible acababa de desatarse. Simultáneamente, en el despacho del abogado, el señor Robles recibió el mensaje de Elena. Con calma, levantó el auricular e hizo 2 llamadas. La primera, a su equipo legal que esperaba en los juzgados: presenten la demanda. La segunda, a David Pascual: publiquen el artículo. Al instante, los engranajes de la justicia y los medios de comunicación se pusieron en marcha. En los juzgados de Plaza de Castilla, se registró una voluminosa demanda de divorcio, acompañada de una querella criminal contra Javier Romero por estafa, malversación de fondos, administración desleal y adulterio. Se adjuntaron todas las pruebas, las fotos y vídeos de Miami, los extractos bancarios y, por supuesto, el contrato de reestructuración de deuda que Javier acababa de firmar. En la sede de Imperio Sol, Javier estaba sentado triunfalmente en el despacho de mi padre, como si fuera el rey. Estaba planeando una junta extraordinaria para anunciar la reestructuración y su toma de control. Justo en ese momento, la puerta de su despacho se abrió de golpe y entraron varios policías uniformados. El inspector que iba al frente dijo con rostro severo: «Señor Javier Romero, somos la policía. Tenemos que llevarle con nosotros para interrogarle en relación con una denuncia presentada por su esposa, la señora Sofía Vargas. Por favor, acompáñenos». Javier se quedó helado, con el rostro pálido. «¿Qué? ¿Qué dice?» «Tiene que haber un error», pero nadie le respondió. Al mismo tiempo, su móvil empezó a sonar como un loco. En la pantalla, los principales medios de comunicación digitales lanzaban titulares impactantes. El vicepresidente de Imperio Sol, denunciado por adulterio y malversación de millones de euros. El artículo venía acompañado de las nítidas fotos suyas con su amante y su familia en Miami. Otros artículos destapaban su red de evasión de capitales, sus empresas fantasma e incluso la traición que su padre había cometido en el pasado. La tormenta se había desatado con tal rapidez y virulencia que no le dio tiempo a prepararse. Todas sus cuentas bancarias y las de su familia fueron congeladas para la investigación. Se emitió una orden de prohibición de salida del país. Todo se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. Javier se quedó de pie en medio de su despacho, aturdido. La ira y el pánico estallaron en sus ojos. Rugió como una bestia y barrió todo lo que había sobre su escritorio. Lo había entendido todo. Era una trampa perfecta tendida por la esposa a la que siempre había subestimado. Y en ese momento, yo, en la mesa de operaciones, luchaba por mi propia vida. La luz roja sobre la puerta del quirófano seguía encendida, indicando que la batalla continuaba. Fuera, el mundo de los que me habían traicionado ardía en llamas. Y eso era solo el principio. Desperté de un sueño largo y profundo. El familiar olor a desinfectante estaba allí, pero esta vez no me sentía oprimida. La suave luz del sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. La zona de la operación me dolía, pero mi mente estaba extrañamente clara y ligera. Elena dormitaba apoyada en la cama, con su mano todavía sujetando firmemente la mía.
La puerta de la habitación se abrió silenciosamente y el doctor Castillo entró con una sonrisa afable. Comprobó las cifras del monitor y luego me miró. Buenos días, señorita Vargas. Es usted una mujer muy fuerte. Enhorabuena. La operación ha sido un éxito rotundo. Hemos extirpado el tumor por completo, y los ganglios linfáticos circundantes están limpios. Ha ganado una batalla muy importante. Una lágrima caliente rodó por mi mejilla. Esta vez no era una lágrima de dolor o rencor. Era una lágrima de alivio y renacimiento. Había ganado. Había ganado la lucha por recuperar mi propia vida. Mientras me recuperaba, el mundo exterior se había puesto patas arriba. La tormenta que había desatado arrasó con la familia Romero, sin dejar nada a su paso. Elena me traía las noticias cada día, con una voz llena de satisfacción. Oye, Sofía, ¿sabes? A ese desgraciado de Javier lo tienen en prisión preventiva. Dicen que en comisaría se puso a gritar como un animal, pero no le sirvió de nada. Las pruebas del señor Robles son tan contundentes que no tiene escapatoria. Sus padres intentaron mover todos los hilos que habían tejido durante décadas para sacarlo, pero nadie se atrevió a ayudarles. Este caso lo conoce ya todo el país. Con el escándalo que hay en los medios, ¿quién va a ser tan tonto de meterse? Escuchaba en silencio, con una ligera sonrisa. Eso era lo que quería. Que ellos también sintieran la impotencia, la sensación de que el mundo les daba la espalda, tal como me habían hecho sentir a mí. Y hay más, continuó Elena. Les han congelado todo el patrimonio, las cuentas, las casas, las tierras, las acciones, todo. En esa mansión suya que parecía un palacio han puesto precintos de embargo. Las cuñadas, entre llantos, se fueron corriendo a casa de sus padres, pero parece que sus propias familias políticas las están presionando para que se divorcien, por miedo a verse salpicados. Vaya panda. Vivían como reinas y a la primera de cambio son las primeras en salir huyendo. La caída fue más rápida de lo que había imaginado. Una familia que siempre había alardeado de su reputación y su riqueza, era ahora el centro de todas las críticas y el desprecio. Mi suegro, Arturo Romero, al leer los artículos que destapaban su traicionero pasado, junto con las cartas de amor que Aurora Vélez me había dado, sufrió un ataque de hipertensión y tuvo que ser ingresado de urgencia. Mi suegra, completamente derrumbada, se encerró en casa y se negaba a ver a nadie. El castillo que habían construido con hipocresía y crueldad se había desmoronado en una sola noche. Tumbada en la cama del hospital, miraba por la ventana. Los árboles del jardín delantero empezaban a perder sus hojas, anunciando la llegada del invierno. Para ellos sería un invierno crudo, pero en mi vida, una nueva primavera estaba comenzando. Más que satisfacción, sentía una extraña serenidad. Todo estaba volviendo a su lugar. El karma puede tardar, pero nunca olvida. Un mes después de la operación, se celebró la primera vista de nuestro juicio de divorcio y reparto de bienes. Aunque no estaba completamente recuperada, decidí asistir en persona. Quería ver con mis propios ojos la miserable caída de Javier. Esa mañana, Elena me eligió un elegante vestido blanco y me maquilló ligeramente para que no pareciera tan pálida. A propósito, no usé una silla de ruedas. Caminé, apoyada en Elena y el abogado Robles, con paso lento pero firme. Mi imagen, la de una mujer que, a pesar de haber sufrido una grave enfermedad, se enfrentaba con dignidad a la adversidad, fue captada inmediatamente por los cientos de periodistas que se agolpaban a las puertas del juzgado. Los flashes no cesaban, pero no me inmuté. Mantuve la cabeza alta y la mirada serena, fija al frente. El ambiente en la sala del tribunal era tenso y sofocante. Javier entró después. Era un hombre completamente diferente al de hacía un mes. Su pelo, siempre impecablemente peinado, estaba revuelto. Su rostro, demacrado y sin afeitar. Tenía los ojos inyectados en sangre. Cuando me vio, el odio en su mirada casi pareció arder. Si no fuera por los guardias que lo flanqueaban, probablemente se habría abalanzado sobre mí. El juicio comenzó. El abogado Robles, con una actitud imponente y una voz firme, expuso los argumentos y las pruebas uno por uno. Proyectó en una gran pantalla las fotos de Javier y Clara disfrutando felizmente en Miami, los extractos bancarios de las transferencias fraudulentas, y por último, el contrato de reestructuración de deuda con la clara firma de Javier. Con cada prueba, el rostro de Javier se contraía más. Intentó argumentar que todo era una trampa tendida por mí, que había sido engañado, pero ante un documento con su propia firma, todas sus palabras carecían de sentido. El abogado de Javier, probablemente contratado a toda prisa por su familia, era un joven que intentó argumentar que, movida por los celos al no poder tener hijos, yo había conspirado para incriminar a mi marido. Pero esa lógica fue demolida al instante por el señor Robles. Señoría, la voz del abogado resonó en la sala.
Mi clienta, la señora Sofía Vargas, no solo no ha podido disfrutar de la felicidad de ser madre, sino que durante los últimos 3 años ha sufrido bajo el engaño de su marido y de toda su familia política. No solo eso, sino que ha estado al borde de la muerte, tras ser operada de un cáncer de estómago, la misma enfermedad que se llevó a su padre. Mientras ella luchaba contra la enfermedad, el acusado, Javier Romero, esperaba felizmente en el extranjero el nacimiento del hijo que iba a tener con otra mujer. Me atrevo a preguntar, ¿qué excusa puede haber para semejante crueldad? La sala se sumió en el silencio y todas las miradas de compasión se dirigieron hacia mí. Yo solo incliné ligeramente la cabeza, y en el momento justo, dejé que mis hombros temblaran. Al finalizar la vista, el tribunal anunció que aceptaba mis peticiones iniciales. Todos los bienes en disputa permanecerían congelados hasta la sentencia final, y la villa y otros activos de titularidad conjunta quedarían bajo mi administración temporal. Fue una victoria aplastante. Cuando salía del juzgado con el abogado Robles y Elena, Javier no pudo contenerse más. Se zafó de los guardias y, señalándome con el dedo, gritó: «Sofía Vargas, te arrepentirás, zorra loca. ¿Crees que has ganado? Ya verás». Su ira, su verdadera y fea naturaleza, fue captada por cientos de cámaras. Yo solo me giré y le dediqué una mirada mezcla de lástima y desprecio. Había perdido. Había perdido miserablemente, y ni siquiera se daba cuenta de que su estúpida rabia se había convertido en la última cuchillada que acabaría por completo con su imagen y su honor ante el público. Mientras la tormenta arreciaba en España, al otro lado del Atlántico, el karma también comenzaba a hacer su trabajo con los cómplices. La situación de mi suegra y de la amante, Clara Montes, me era reportada regularmente por el detective Morales a través del abogado Robles. Yo escuchaba los informes sin ninguna emoción, como si leyera un informe de cifras. Cuando la noticia de la detención de Javier y la congelación de todo su patrimonio llegó a Estados Unidos, la primera en actuar fue la exclusiva clínica ginecológica, donde Clara esperaba dar a luz. Su sueño de un parto de lujo, tratada como una reina, se hizo añicos. Con las facturas del hospital sin pagar y sin perspectivas de que se pagaran, la clínica les exigió a mi suegra y a Clara que abandonaran las instalaciones. En medio de ese caos y tensión, Clara se puso de parto prematuramente. Nació un niño débil que tuvo que ser ingresado en una incubadora. Pero el hospital no era una organización benéfica. Después de prestarle los primeros auxilios necesarios, les exigieron inmediatamente que tramitaran el alta y trasladaran al bebé a un hospital público más asequible. Morales me envió unas fotos muy vívidas. Mi suegra, que había vivido toda su vida entre lujos, ahora sostenía a la amante de su hijo, debilitada por el parto. Salían del lujoso hospital cargadas de bolsas, con un aspecto lamentable. En su rostro ya no había arrogancia, solo confusión, fatiga y humillación. Ya no podían volver a la villa alquilada. El propietario, por impago del alquiler, los había echado. Una mujer mayor, una mujer joven y un bebé prematuro. Finalmente tuvieron que buscar un motel barato en una zona ruidosa, con olor a humedad. La vida de lujo había terminado y el infierno había comenzado. Sin dinero y sin nadie que las ayudara, el conflicto latente entre las dos mujeres estalló. Mi suegra, tras el shock inicial, empezó a culpar de todo a Clara. «Todo es por tu culpa, maldita arpía». La voz de mi suegra, en una grabación de sus violentas discusiones que Morales consiguió, era aguda y maliciosa. «Si no hubieras seducido a mi hijo, si no fuera por ese bombo tuyo, mi familia no estaría así. ¿Te das cuenta? Javier en la cárcel, el patrimonio perdido. Le has arruinado la vida». Clara, debilitada física y mentalmente tras el parto, ya no mantenía su falsa docilidad. Le gritó de vuelta: «Mire quién habla. ¿Por qué no culpa a su hijo por ser un codicioso y un estúpido? ¿Acaso le obligué yo a engañar a su mujer y a malversar el dinero de la empresa? Cuando él me daba dinero, y toda su familia venía aquí a vivir a cuerpo de rey, ¿por qué no decía nada? Ahora que todo ha explotado, ¿nos echa la culpa a mí y a este niño? Usted es la que no tiene ninguna suerte». Se insultaron, se humillaron e incluso llegaron a las manos. Se culpaban mutuamente de todo, desde los llantos del bebé hasta tener que comer fideos instantáneos cada día. El sueño de Clara de dar un vuelco a su vida se había desvanecido como el humo, dejando solo la cruda realidad de un bebé prematuro y un futuro desolador. Mi suegra también lo había perdido todo: su hijo, su dinero, su honor y hasta el nieto por el que lo había apostado todo. Ahora, ese niño se había convertido en una pesada carga en medio de su miseria. Leí el informe de Morales y vi las fotos de ellas viviendo en esa sórdida habitación de motel. No sentí nada en mi corazón. Era el precio que tenían que pagar. Juntas habían sembrado vientos,
y juntas debían recoger tempestades. 6 meses después de la primera vista, el caso penal de Javier finalmente llegó a su fin. Durante ese tiempo, me centré en mi recuperación y en el tratamiento de quimioterapia. Perdí mucho pelo y adelgacé, pero mi espíritu se mantuvo muy firme. Con la ayuda de los leales directivos, me reincorporé gradualmente al trabajo en Imperio Sol, estabilizando la empresa después de la tormenta mediática. El día de la sentencia, no fui al juzgado. No quería volver a ver su miserable aspecto. Simplemente vi las noticias por televisión en casa, junto a Elena. Con pruebas irrefutables y cargos claros, el tribunal condenó a Javier Romero a 8 años de prisión por estafa, malversación de fondos y administración desleal. En el ámbito civil, el tribunal también decretó nuestro divorcio. De los bienes gananciales formados durante el matrimonio, mi patrimonio y todo lo derivado de Imperio Sol me pertenecía. Javier no obtuvo nada. En la pantalla del televisor, Javier escuchaba la sentencia de pie en el banquillo de los acusados. No gritó como la última vez. Simplemente se quedó allí, como un espantapájaro sin alma, con la mirada perdida. Cuando los guardias lo conducían al furgón policial, mi suegro, Arturo Romero, perdió la compostura. Intentó saltar el cordón de seguridad para correr hacia su hijo. «Javier, hijo», gritó desconsolado. Pero al ser detenido por la policía, en medio de la confusión y la desesperación, se giró de repente y, como si me estuviera viendo a mí, miró fijamente al objetivo de la cámara y gritó una frase enigmática. «Sofía Vargas, ¿estás satisfecha ahora? ¿Crees que has ganado? ¿Para conseguir esa fortuna? ¿Crees que tu padre murió en paz? ¿Ese desgraciado de Javier solo fue un peón utilizado?» Al oír esas palabras a través del altavoz del televisor me quedé helada. Elena apagó rápidamente la televisión. «No le hagas caso a ese viejo. Está loco, dice cualquier cosa». Pero sus palabras no dejaban de resonar en mi cabeza. «¿Crees que tu padre murió en paz?» ¿Qué quería decir? Mi padre había muerto del mismo cáncer de estómago que yo había padecido. El diagnóstico del hospital era claro. ¿Por qué, en su momento de mayor desesperación, mencionaba la muerte de mi padre? Vagos recuerdos me asaltaron de repente. Recordé los últimos días de mi padre. Su enfermedad había empeorado mucho más rápido de lo que los médicos esperaban. En aquel entonces, Javier interpretó el papel del yerno más devoto. Siempre preparaba él mismo las medicinas y los caldos reconstituyentes que, según decía, le había recomendado un famoso herbolario. En ese momento yo solo sentí gratitud y emoción por su dedicación. Pero ahora que lo pensaba, algo no encajaba. Recuerdo que una vez, después de tomar una sopa de semillas de loto que Javier le había preparado, mi padre se quejó de un dolor de estómago más agudo. Cuando le pregunté, Javier me explicó que probablemente era porque el cuerpo de mi padre estaba demasiado débil. También recordé otra vez que mi padre me cogió la mano. Su mirada parecía cansada y preocupada. Intentó decirme algo sobre Javier y la empresa, pero luego se detuvo. En ese momento, pensé que solo eran las preocupaciones infundadas de mi padre. Fragmentos de recuerdos, pequeños detalles que había pasado por alto, ahora se unían, formando una pregunta aterradora. Sí, ¿y si la muerte de mi padre no fue una muerte natural por enfermedad? ¿Y si hubo una mano que intervino? ¿Y si esa persona fue precisamente el yerno al que mi padre tanto quería y en quien tanto confiaba? Sentí un frío que me heló hasta los huesos, más intenso que cuando descubrí la traición o cuando recibí el diagnóstico de cáncer. Si esto era cierto, el crimen de Javier no se limitaba al engaño y al robo de patrimonio. Era un asesinato. Me levanté de un salto. Mi mirada se volvió afilada. «Elena, llama al abogado Robles. Dile que venga aquí de inmediato. Es urgente». Creía que mi guerra había terminado, pero resulta que quedaba un acto final, mucho más terrible. Tenía que encontrar la verdad. Costara lo que costara, tenía que descubrir la verdad sobre la muerte de mi padre. Epílogo. 1 año después. Había pasado 1 año. Tiempo suficiente para que las cicatrices de mi cuerpo se atenuaran y las heridas de mi corazón comenzaran a sanar. Mi pelo había vuelto a crecer, no tan largo y abundante como antes, pero me gustaba este corte bob con carácter. Simbolizaba a una nueva yo. También había recuperado peso, y tras las revisiones periódicas, mi salud era estable. El doctor Castillo decía que era un milagro, que mi fuerte voluntad de vivir había jugado un papel crucial en la superación de la enfermedad. Tras el encarcelamiento de Javier, me convertí en una figura pública a nivel nacional. Mi historia, la de una mujer traicionada por su marido que, sola, luchó contra la enfermedad y una malvada conspiración para proteger el legado de su padre, inspiró a muchas personas.
Las peticiones de entrevistas de televisiones y periódicos llovieron. Al principio las rechacé, pero pronto me di cuenta de que mi historia podía ayudar a otras mujeres que sufrían en silencio. Acepté participar en un prestigioso programa de entrevistas. En directo, no hablé de dolor ni de odio. Hablé del viaje para recuperar la vida y el propio valor. Hablé de la importancia de la independencia económica, de la necesidad de ser lúcida en el amor y del coraje para defenderse a una misma. Mi apariencia serena, mi discurso lógico y mi extraordinaria fuerza de voluntad cautivaron por completo a la audiencia. Dejé de ser la pobre víctima de un escándalo familiar para convertirme en un símbolo de fortaleza y renacimiento. La fama no me cambió, simplemente me dio un nuevo camino, una nueva misión. Decidí destinar una parte considerable de mi recuperado patrimonio a crear una fundación para apoyar a mujeres emprendedoras. La fundación no solo ofrecería financiación, sino también un equipo de abogados, psicólogos y consultores de gestión para apoyar de forma integral a mujeres en dificultades matrimoniales, ayudándolas a iniciar una nueva vida autónoma e independiente. El día de la inauguración de la fundación, subí al escenario y miré los rostros de los cientos de mujeres que había abajo. Sus ojos brillaban de esperanza. Supe que esta era la venganza más dulce. Transformar mi dolor en una fuerza para ayudar a los demás. Pero, en medio del ajetreado trabajo y las actividades sociales, todavía había un fantasma que atormentaba mi mente. La investigación sobre la muerte de mi padre, que el abogado Robles llevaba en secreto, había llegado a un punto muerto. Después de 5 años, apenas quedaban pruebas materiales. El historial médico de mi padre solo registraba el curso normal de un paciente con cáncer terminal. Los tónicos que Javier le traía eran imposibles de encontrar. Todo se quedaba en una sospecha, un dolor sutil en mi corazón que nunca se calmaba. Sabía que hasta que la verdad no saliera a la luz, el alma de mi padre no podría descansar en paz, y en mi vida quedaría un capítulo sin cerrar. Después de un año de trabajo incesante, decidí regalarme unas verdaderas vacaciones. Elegí París, una ciudad que mi padre adoraba. Esperaba que, caminando por las mismas calles que él, respirando el mismo aire que él amaba, mi alma encontrara por fin la verdadera paz. Una tarde, bajo un sol color miel, mientras paseaba por la orilla del Sena, entré en una vieja librería escondida en un callejón. El olor a papel antiguo y a tiempo me reconfortó. Mientras hojeaba un libro de tapas de cuero sobre el arte del Renacimiento, una voz suave y grave me habló en español a mi lado. «Disculpe, ¿es usted española?» Levanté la vista y por un instante me quedé helada. El hombre que estaba frente a mí tenía un rostro familiar, firme e inteligente. Él, al verme, pareció igualmente sorprendido. «Sofía. ¿Sofía Vargas?» «Daniel. ¿Daniel Herrera?» El nombre salió de mis labios sin que pudiera evitarlo. Era un brillante compañero de la universidad, Daniel Herrera. Alguien a quien mi padre apreciaba y elogiaba enormemente. Era un talento excepcional en arquitectura, y, justo después de graduarse, se había ido a Francia con una beca completa. Hacía más de 10 años que no nos veíamos. El encuentro inesperado nos alegró a ambos. Decidimos tomar un café juntos en una pequeña cafetería cercana. Daniel se había convertido en un arquitecto de éxito en París. Me habló de su trabajo, de su vida en Francia. Seguía soltero y conservaba el mismo aire romántico y la cálida sonrisa de siempre. Mientras le contaba la tumultuosa historia de mi vida, él simplemente escuchaba en silencio. Sus ojos estaban llenos de compasión y respeto. «Ha sido muy fuerte, Sofía. El señor Vargas, desde el cielo, seguro que está muy orgulloso de ti». Al mencionar a mi padre, la tristeza volvió a invadirme. Inconscientemente, saqué de mi bolso un pequeño libro de hierbas medicinales orientales que siempre llevaba conmigo. Era el libro favorito de mi padre. Al pasar las páginas amarillentas, encontré un pequeño trozo de papel doblado, metido en lo más profundo. No recordaba en absoluto haberlo puesto allí. Curiosa, lo desdoblé. Era la letra de mi padre. En el papel había anotados los nombres de varias hierbas medicinales. Al lado, notas sobre sus efectos. Pero en la última línea, mi padre había rodeado con un círculo 2 hierbas desconocidas. Junto a ellas, un gran signo de interrogación y una nota escrita a toda prisa. Sopa de Javier. Preguntar de nuevo al doctor Miró. Sentí que se me paraba el corazón. El doctor Miró era un amigo de mi padre, experto en medicina tradicional. Recordé vagamente haber leído en alguna parte que esas 2 hierbas, inofensivas por separado, al combinarse con ciertos ingredientes de la sopa de semillas de loto que Javier solía preparar y tomadas a largo plazo, podían destruir lentamente la mucosa gástrica, agravar el estado de un paciente con cáncer e incluso anular los efectos de la medicina convencional. Daniel.
Le entregué el papel con mano temblorosa. Mira esto. Daniel cogió el papel, lo leyó detenidamente y frunció el ceño. Comprendió al instante la gravedad del asunto. Este doctor miró, ¿sabes dónde está? No estoy segura. Pero el abogado Robles podría encontrarlo. Sofía Daniel puso su mano sobre la mía. Su mirada era firme. Tengo algunos amigos en la industria farmacéutica europea. Pueden ayudar a analizar más a fondo la toxicidad de esta combinación. No te preocupes, no estás sola. Encontraremos la verdad juntos. Le miré. Un sentimiento cálido, que no había sentido en mucho tiempo, floreció en mi corazón. Salimos de la cafetería y caminamos juntos bajo el atardecer que caía lentamente sobre el Sena. Las sombras de dos personas se alargaban sobre el empedrado. La investigación sobre la muerte de mi padre había encontrado una nueva luz. Y, lo que era más importante, ahora tenía un compañero de confianza a mi lado. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que un nuevo capítulo, más brillante y esperanzador, acababa de comenzar de verdad en mi vida.